Bienvenidos a la serie Padres que sanan o dañan el alma, con el pastor Dr. Daniel Moore García, un recorrido profundamente humano por las heridas familiares, la paternidad, la ausencia emocional, el trauma, la restauración y la gracia de Dios. Desde la perspectiva de la consejería cristiana y la sanidad emocional, descubriremos cómo muchas heridas nacieron en casa, pero también cómo Dios todavía puede restaurar generaciones enteras. Si es de bendición a tu vida, comparte este material con tu familia y amigos. Bienvenidos. Padres que sanan o dañan el alma. La historia de Isaac, el padre que tuvo hijos favoritos. Aquella Navidad, Andrés tenía apenas unos 11 años. Le llamaré así para cuidar su historia. La sala de su casa estaba llena de regalos. La familia había llegado para celebrar. Había risas, había niños corriendo emocionados alrededor del árbol. Pero Andrés estaba sentado en una esquina en silencio, observando. Su papá acababa de entregar el regalo más grande y bonito de la noche, pero no fue para él. Fue para su hermano, como siempre. Nadie parecía darse cuenta, ni su mamá, ni sus tíos, nadie. Pero Andrés sí, porque no era la primera vez. Su hermano era quien recibía más atención, más elogios, más abrazos, más reconocimiento. Mientras todos celebraban, Andrés observó a su padre levantar a su hermano en los hombros y decir: "Este es mi campeón". Aquellas palabras de su papá atravesaron su corazón de niño. No porque no amara a su hermano, sino porque nunca había escuchado esas palabras para él. Y aquella noche se encerró en el baño y sentado sobre el piso frío comenzó a llorar. Y realmente no lloraba por un regalo, lloraba por algo más profundo, por sentirse menos importante, menos visto, menos amado. Y mientras las lágrimas corrían por su rostro, se hizo una promesa en el corazón: algún día demostraré que valgo la pena. Y así pasó el tiempo. Andrés se convirtió en un hombre exitoso, trabajó mucho, se esforzó demasiado, compitió con todo el mundo, pero nunca encontraba descanso. Porque cuando un hijo crece sintiéndose que debe ganarse el amor, puede pasar toda la vida intentando llenar un vacío que comenzó en la infancia. Ya cuando Andrés tenía 40 años, durante una sesión de consejería, me miró a los ojos y dijo algo muy fuerte. Nunca odié a mi hermano. Solo quería sentir que mi papá que también estaba orgulloso de mí y me tomaba en cuenta. Y agachó la cabeza y comenzó a llorar. Porque algunas lágrimas tardan décadas, años en salir. Y de alguna manera eso también fue la historia de Isaac, el de la Biblia. Isaac fue un hombre bendecido por Dios. De hecho, fue el hijo de la promesa, el heredero del pacto, un hombre de fe. Pero también fue un padre que cometió un error que sigue destruyendo familias hasta nuestros días. Se nos dice que Isaac amaba más a Esaú, mientras Rebeca, la mamá, prefería a Jacob. O sea, cada padre tenía su favorito. Y lo que comenzó como una preferencia terminó convirtiéndose en división, en competencia, en engaño. De hecho, su nombre de Jacob lo decía así. Se creó una distancia, una familia diseñada para bendecirse terminó lastimándose. Porque cuando papá y mamá tienen hijos favoritos, siempre dejan heridas en el corazón de sus hijos. Y el hijo rechazado carga una herida de sentirse insuficiente. Pero ¿sabes qué? Dios nunca diseñó el amor familiar para ser distribuido por comparación.
Cuando estamos en consejería, encontramos adultos que todavía viven luchando con heridas del favoritismo. Personas que también son exitosas, pero se preguntan, ¿por qué nunca fui suficiente para mi papá o mi mamá? ¿Qué tenía mi hermano o mi hermana que yo no tenía? ¿Por qué ella era la preferida? Y estas heridas suelen producir resentimiento, competencia, necesidad de aprobación y muchas veces afectan incluso la relación con Dios. Porque quien crece sintiendo que debe competir por el amor puede terminar creyendo que también debe competir por el amor de Dios. Pero la Biblia nos enseña exactamente lo contrario. El amor de Dios no se gana, se recibe como gracia. En psicología vemos que hay algo importante. Los niños no necesitan ser tratados exactamente igual, pero sí necesitan sentirse igualmente amados. Cuando un hijo percibe favoritismo constante, puede desarrollar sentimientos de inferioridad, ansiedad, autoestima baja, incluso conductas destructivas para llamar la atención. Muchos adultos que hoy luchan por inseguridad no están reaccionando a lo que sucede en el presente. Están reaccionando a las heridas que comenzaron hace décadas. A veces el problema no fue la falta de amor, fue la diferencia visible en cómo se expresó ese amor en familia. Cuando un hijo ocupa un lugar privilegiado, otro queda emocionalmente excluido y toda la familia se ve afectada. Cuando hay competencia entre hermanos, los resentimientos crecen, las heridas se transmiten. Y lo más doloroso es que muchas veces los padres ni siquiera son conscientes del daño. Tal vez algunas veces están repitiendo conductas que aprendieron de sus familias. Pero esas heridas viajan de generación en generación. Hasta que llega el momento que alguien es consciente, decide detener la cadena y empieza a relacionarse con Dios para una espiritualidad saludable, pero también para sanidad emocional y mental. Jesús nunca comparó a las personas, ni siquiera entre esclavos y libres, entre hombres y mujeres. Nunca hizo sentir a alguien menos importante, nunca estableció categorías de valor entre sus seguidores. Al contrario, buscó a los olvidados, a los rechazados, a los que sentían que no encajaban. Y quizás hoy, quien está escuchando este mensaje, sintiéndose como Andrés o como Jacob o como aquel hijo que siempre sintió que ocupaba el segundo, tercero o cuarto lugar, debes escuchar esto. Tu valor no depende de la atención que recibiste. Tu valor no depende de las comparaciones familiares, ni de los apodos, ni de la insignificancia que sentiste tener. Tu valor fue establecido por Dios y para Él nunca ha sido una segunda opción. Tus hijos deben escuchar algo importante. Tú debes decirles, no tienes que competir por mi amor, yo amo a todos. Porque una palabra de afirmación hoy puede sanar una herida que de otra manera duraría toda la vida. Y eso lo demostrarían en sus relaciones como adultos. Te invito a orar en este día. Señor, perdónanos por las veces que hemos amado con preferencias y no con sabiduría. Sana las heridas del rechazo, la comparación. Ayúdanos a mirar a los hijos e hijas con los ojos de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.